Bueno, pues vamos a continuar. Esto que les voy a mostrar es básicamente cómo unir tres tablas en una sola. Para unir esas tablas deben de estar vinculadas. Por ejemplo, la tabla de áreas de especialidad está vinculada con la tabla de diagnóstico, tienen el mismo campo. La de doctores está vinculada con la de diagnóstico, tienen el mismo campo. La de pacientes está vinculada con la de diagnóstico, o sea, todas están relacionadas con la de diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues fácil, miren, tenemos que hacer un análisis, ajá, y esos análisis tienen que entenderse basados en cómo unir la información. A ver, veamos un ejemplo. Aquí tengo, por ejemplo, a Yasmín García. ¿Qué número es Yasmín García? El 2. Entonces voy y busco el paciente número 2. Aquí está. El paciente número 2 dice que en el ID de especialidad fue atendido en el 1. Entonces, si yo le checo, ella estaría en urgencias. Y luego dice que fue atendida por el médico 1 y de doc 1, que es Juan Pérez. Entonces aquí me sale Yasmín García por Juan Pérez y su diagnóstico. No me sale el área porque estoy vinculando. Esto es la de pacientes, estos dos. Esta es la de doctores y esta es la de diagnóstico. Entonces el detalle está en cómo ustedes pueden unir más de una tabla. Entonces está muy sencillo, vean. Select tabla 1. La tabla 1 pues, es la que ustedes van a utilizar para sacar datos. Tabla 2, tabla 3. Y puede repetirse la tabla 1 las veces que quiera los campos, ¿no? Siempre y cuando los tengan. Entonces, tabla 1, tabla 2, tabla 3. Cuando ustedes están hablando de la tabla 1, están hablando de una tabla, repito, donde van a sacar datos. En este caso, ¿de quién vamos a sacar datos? Pues los vamos a sacar de los pacientes. Entonces, mi tabla 1 van a ser los pacientes, ¿no? Entonces, cada que yo diga tabla 1, él está haciendo referencia a esa parte, a la tabla de pacientes. Tabla 2. Bueno, pues la tabla 2 puede ser la tabla de los médicos. Entonces la tabla 2 y la tabla 2. ¿Sí? ¿Qué me falta? Pues la tabla 3, la que va a unir otro valor. ¿Sale? Entonces la tabla 3, la tabla 3. La tabla 3 de hecho aparece en más ocasiones porque es la tabla central. Es la tabla donde están vinculados todos los valores, fíjense. A través de la tabla de diagnóstico es donde se vinculan todos. Entonces, eso que ustedes están viendo ahí quiere decir que van a poder usar la información de esos. Vamos a hacer una, para que ustedes lo vean, que es esta que nos va a regresar esta información. ¿Sale? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es muy fácil. Yo ya tengo abierto obviamente esto por cuestiones de tiempo, ¿no? Pero bueno, lo vamos a escribir. Select pacientes. Pacientes va a ser mi primer tabla. Pacientes, punto, nombre, coma. Pacientes otra vez, sí, puede ser las veces que tú quieras. Punto, ap-pat. O sea, su nombre o su apellido paterno, coma, pacientes, punto, edad. Entonces yo tengo 3, ¿no? Bueno, yo tengo otra tabla que es la de especialidad, ¿no? Entonces, coma, si yo por ejemplo quiero ver la de especialidad, ¿no? O la de médicos, pues tendría que saber cómo se llama, ¿no? Entonces, especialidad, vamos a ver si se llama especialidad. Se llama especialidad y tiene estos valores. Entonces nosotros, por ejemplo, le vamos a poner que de especialidad, coma, ¿cómo se llama el campo? Eso es lo que les falla a ustedes. No se saben los campos. ¿Cómo se llama el campo? Se llama nombre. Entonces yo quiero que me diga el nombre de la especialidad en la que fue pasada la persona.
Entonces le ponemos especialidad punto nombre, ¿sí? Coma, expediente punto diagnóstico. Eso entonces serían todos los campos que vamos a tener. Vamos a tener el nombre del paciente, el apellido paterno del paciente, la edad del paciente, vamos a tener el nombre de la especialidad y vamos a tener el diagnóstico del expediente que tiene asignado. Y le decimos from. ¿Quién es la tabla principal? Pues es la tabla que va a servir como enlace. ¿Quién es la tabla que sirve como enlace? Esta, la de expediente. Entonces ustedes tienen que hacer ese análisis. La primera tabla, expediente, es la tabla que va a servir como enlace. Inner join, unida, ¿no? ¿Con qué tabla? Con pacientes. On, ¿a través de qué campos? De la tabla pacientes, de la tabla expediente primero. Expediente. ¿Qué pasó ahí? Porque le puse la S. Expediente. Ok. Dice, en la tabla expediente IDPAC, punto IDPAC, tiene que ser el mismo en la tabla de pacientes, igual, pacientes.idpac. Y entonces, quiere decir que ahí estamos uniendo el expediente con los pacientes, ¿no? Y le vamos a poner inner join. Inner join porque vamos a tener otro. Ya aquí, nosotros ya no le vamos a estar colocando el enlace como en el primero. ¿Por qué? Cuando ustedes le ponen inner join, el detalle está en la tabla que van a utilizar como referencia. Entonces ese es el detalle. Aquí la tabla 3 es la que se usa como referencia. Entonces en realidad, ¿qué le faltaría después del inner join? Pues a ver cómo se llama la otra tabla, que se llamaba como. Pues le pusimos la de especialidad. Entonces le ponemos especialidad. ¿A través de qué campos? De la tabla de expediente. Punto. ID de especialidad. A ver, vamos a ver si se llama ID de especialidad, ¿no? ID de especialidad, muy bien. Y entonces, ahí ya se está uniendo, ¿no? Inner join especialidad. ¿Con quién? Pues exactamente. Tenemos que unirlo con la tabla de especialidad. Especialidad. Ajá. Punto. ID de especialidad. Ajá. Dice que la tabla especialidad no encuentra la columna nombre, o una de dos, o le escribí mal. Aquí dice tabla especialidad nombre. Entonces, a ver. Ok, yo me había equivocado aquí, me faltaba la A. No le estaba escribiendo la A. Pero bueno. Le damos enter. Y entonces tengo el nombre y el apellido paterno. ¿De qué tablas? De la tabla de pacientes. El nombre y el apellido paterno sale de la tabla de pacientes. Y luego tengo la edad, también sale de la tabla de pacientes. Entonces, nombre, apellido paterno, edad, esto es de pacientes. El nombre de la especialidad será de la tabla de especialidades. Y tenemos por aquí lo que sería el diagnóstico de la tabla de diagnósticos. ¿Vale? Y entonces, pues bueno, lo que estamos haciendo es unir tres tablas. Así de fácil. Unimos tres tablas. Entonces, aquí está, mira.
ustedes pueden ir colocando, por ejemplo, aquí le puse especialidad, punto nombre. Eso fue lo único diferente que pusimos. Entonces, de la tabla de pacientes, punto edad, coma, y entonces aquí tenemos ya esa parte. Estos tres campos, nombre, apellido paterno y edad, son de la tabla de pacientes, que es lo primero que nos muestra aquí. Y luego sigue el nombre de la especialidad. Y después sigue el diagnóstico del expediente. Y entonces lo que estamos haciendo aquí es unir tres tablas. Podríamos unir las cuatro, de hecho. ¿Sale? Entonces, a ver, pongan atención, ya unimos tres, aquí está y aquí está. O sea, lo pueden ver, lo pueden pausar en cualquiera de los dos. Bueno, ustedes obviamente ya saben, van a ejecutar esto, los que lo tengan en MySQL y los que lo tengan en su cuaderno, pues lo van a escribir. Para mañana, quien quiera ganarse 5 décimos extras, 5 décimos. Si se equivocan, pues dependiendo de cómo se equivoquen, les puedo dar 4, 3, 2, 1 o nada, dependiendo de que se equivoquen. Pero solo es para mañana hasta las 8 de la noche. Ya si son las 8 con un minuto, ya no me lo manden, ya no vale. Y es solo por inbox, una foto por inbox. Van a escribir una consulta, pero que una las cuatro tablas. Ahorita en esta, por ejemplo, que acabamos de hacer, solamente unimos, por ejemplo, los pacientes con el diagnóstico y con la especialidad. No estaban los doctores. Necesito que las cuatro estén en una sola consulta. Aquí tienen ya las estructuras de cómo hacerlo. ¿Sale? Y eso va a valer 5 décimos extras. ¿Vale? Pues bueno, nos vemos el que sigue para ya poner su práctica final.